pero ya está aquí Jessica Cermeño y Daniela Pastrana. Les quiero dar la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola, hola. Pues sí, Daniela Pastrana se encuentra en Colombia, como lo ha estado usted observando esta semana. Forma parte de esta misión internacional de documentación de lo que sucede en ese país que enfrenta una crisis social de dimensiones enormes, inédita inclusive en la historia reciente de Colombia. Y pues es uno de los temas que propusimos para conversar esta mañana con usted y con Jessica y con Daniela. Así es que, Jessica, si me permites, le pediría a Daniela que nos dé una introducción de qué novedades hay, qué es lo que ha encontrado en estas últimas horas. Parece que se puso un poquito tensa la situación en el lugar donde te encuentras, ¿no, Daniela? Cuéntanos. Hola, Beto. Pues sí, ayer fue un día largo, difícil, doloroso. Hemos estado recogiendo testimonios acá en Popayán, que es la capital del Cauca, que es del departamento de Cauca, que es un lugar que a mí me gusta porque es como, hay mucha organización, es una ciudad muy bonita y hay resistencias de muchos años de todos los sectores. Entonces ayer tuvimos como una serie de reuniones y fuimos a ver a unos de los grupos que hacen estas cosas, estos jóvenes que hacen algo que le llaman las ollas. Y literalmente es una olla, o sea, lo que hacen es una olla gigante, toda la gente llega y coopera con algo para la comida, y entonces pues todos comen de ahí, y ahí conversan, y ahí bailan, y entonces pues el modo de protesta eso, y algunas actividades culturales, como se ha movido esta forma de protesta después de las represiones tan fuertes que tuvieron en junio. Y entonces ayer hubo una. Aquí fuimos a verla, hablamos con ellos, les mandé ahí, espero que podamos ver ahorita unos videos cortillos, y pues en la tarde, en la noche, llegó esta policía antidisturbios que es terrible, terrible, de verdad, es impresionante. Pues a, a, a atacarlos, básicamente es eso, o sea, porque es pues dispararles estas armas no letales, dicen ahora. Estoy muy impresionado con eso. Armas no letales, no los matan, nada más los dejan ciegos. Ahorita hay 14 heridos, 2 jóvenes a punto de perder la vida, la vista, porque justo tienen este asunto que hemos platicado toda la semana, no son letales, nada más los dejan ciegos. Y pues al rato vamos a ir a verlos. Ahorita estamos en la recolección de testimonios particulares, individuales. Tenemos una larga lista aquí, los que venimos de la misión. Había como 25 en lista de testimonios pues que irán a algún proceso jurisdiccional internacional. Y en cuanto ya se tengan todas las evidencias, ¿no? No de ayer, sino de todas las pruebas que logramos acumular de lo que ha pasado en estos últimos 2 meses. Y pues así estamos. Aquí pueden ver, ahí hay una mesa y por ahí hay otra, y estamos ahí dividiéndonos, tomando los testimonios de las distintas personas que han venido a contar lo que pasó. Sí, Así justo. está, les mandé ahí unos videos para que vean cómo fue esa jornada, un poco, sí, muy intensa y muy triste para nosotros, de mucha impotencia. Ya, yo, por ser periodista, obviamente, pero otros comisionados, como un compañero de Ecuador, pues que estás recibiendo la información de que están solos con la policía, y pues quieres, o sea, lo primero que haces es querer ir y ver cómo ayudas, ¿no? Porque pues son muchachos, pero pues también de pronto, como dicen, pues más ayuda el que no estorba, ¿no? Y nosotros ni conocemos el terreno, ni teníamos, ni teníamos esa identificación. Al ratito iban a tener que estarnos cuidando o sea, iban a tener que estar más preocupados por nosotros, las organizaciones que están aquí, receptoras. Entonces era un poco complicado movernos al lugar en el momento justo de la refriega, pero sí te quedas con una sensación de impotencia tremenda. Dices, no, esto no puede ser. ¿Qué más puedes hacer? Te enteras que ya se fue la Defensoría del Pueblo, que es como la Comisión de Derechos Humanos, te enteras que ya se fue la Personería, ves las imágenes,
y no hay nadie a quien acudir. Y bueno, esto enmarcado, perdón Jessica que me entretuve, pero No, sí por favor. me parece importante, enmarcado justo en lo que pasó ayer, que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ya dio los resultados de su informe, de su visita acá, que condenó muy fuerte algunas de las cosas, y la respuesta del gobierno de Iván Duque es increíble para mí que estoy acá, y que diga, no, no podemos permitir que no nos pueden pedir a ningún gobierno que toleremos actos de criminalidad. Pues yo, a ver si se pueden ver esos videos para que vean qué actos de criminalidad estaban haciendo, una sopa ahí para para todos los que estaban reunidos, ¿no? Si te parece, Jessica, antes de pedir tu opinión, vimos ya, como mencionaba Daniela, los videos de lo que ocurría antes. Usted presenció mientras hablaba Daniela, el momento en el cual estaban cocinando, pues es una fogata improvisada en la calle, una ollota, una olla muy grande para preparar la comida para todos los que protestaban. Pero si te parece, Jessica, podemos ver el video de lo que sucedió después. Y me gustaría pedir también, al terminar, tu opinión sobre este tema. Si tenemos este video, Leonardo, lo podemos pasar, el de pues sí, el de la represión. Bueno, nos encontramos aquí en la ciudad de Popayán, en el norte de la ciudad, en el barrio Placer, donde las confrontaciones siguen entre el SMAT y los manifestantes. En esta ocasión a uno de los compañeros, a uno de los colegas de prensa, le dan un golpe en unas extremidades. Esto es lo que se está viviendo aquí. Queremos hacer la denuncia pública. Son las 7 de la noche, donde se ve afectado también un integrante de prensa, y las confrontaciones siguen. Si ustedes se dan cuenta, nos encontramos con la gente de brigada, pero siguen. Definitivamente el SMAT sigue atentando contra la integridad de cada uno de los manifestantes directamente, y aquí miramos las consecuencias que se tienen. Jessica, ¿cómo ves? ¿Cuáles son tus impresiones de esto que pasa en Colombia? Híjole, es que a mí me parece que es la historia de la desproporcionalidad del gobierno colombiano desde que inició el paro nacional el 28 de abril. Es que todas esas imágenes que nos han llegado de Colombia en los últimos meses, como bien ha dicho ya Dani en estos espacios y en sus escritos, parecen de una atrocidad espeluznante, porque no hay proporción por parte del gobierno colombiano. A mí me parece, y queda muy claro con este informe de 48 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se describe un poco cómo comenzó esta desproporcionalidad, ¿no? De gente que estaba muy enojada por cambios en la ley de salud, por cambios tributarios, deciden salir a la calle. E inmediatamente son recibidos por las fuerzas de seguridad, como bien lo ha dicho Dani, como si fueran los peores delincuentes, ¿no? Además, hay que decirlo, que no es algo que se circunscribe al paro nacional. Es algo que desde 2020 ya se veía, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de otros actores, como dice la CID que durante 2020 se registraron 53 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, mientras la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ya reportó 133 asesinatos similares. La verdad es que están pasando cosas espantosas, y no es solo, cuando digo proporcionalidad, es que el gobierno colombiano reconoce que, Dani, la muerte de 20 personas por estos conflictos, cuando hay ONGs algunas que dicen que son más de 100, y sin hablar, como ahora lo dice Daniela, de todos los que han tenido
heridas de algún tipo totalmente desproporcionadas a lo que implica una protesta social. Estos videos, después de tanto tiempo, porque si estamos hablando desde abril, ya cuántos meses llevan que hay lugares en Colombia donde simplemente no se respeta el derecho a protestar, que ya no es ni siquiera que estén haciendo algo directamente para que les hagan esto. A mí la verdad es que la historia colombiana me parece muy triste, porque después de que Colombia salió de toda esta guerra contra el narcotráfico, que mucho tiene que ver cómo se comportan las policías y el ejército en general con esta guerra contra el narcotráfico, que nunca, en realidad no salieron de ahí, a pesar de que hubo un periodo de relativa paz y que ahora quieren tratar pues la gente que sale a las calles como si fueran de lo peor, ¿no? Y la verdad es que después de que uno lee este informe de la CID, lo que, si bien a mí me parece la recomendación más importante, la más clara, es también la más difícil de cumplir, porque después de que dice la comisión que obviamente se debe entrenar a las fuerzas de seguridad para que se procure la vida, que se debe hacer leyes que delimiten qué es lo que se puede y no se puede hacer durante una protesta social, que se regule de alguna manera el derecho a la protesta. La recomendación más clara es a separar la policía militar, la Policía Nacional, perdón, del Ministerio de Defensa. Y eso parece en Colombia todavía muy lejos, y yo no veo que el presidente Duque tenga ninguna intención de hacer algo parecido. Así que es muy preocupante, es muy preocupante. Daniela, Jessica preguntaba sobre las cifras, la disparidad en las cifras de personas víctimas de esta violencia que ocurre en Colombia. Esto es apenas como esta falta de claridad en las personas que han sido víctimas, apenas un esbozo de lo que sucede en el resto del país, en el resto de los temas vinculados con esta gran protesta. El presidente Iván Duque todavía sigue sin dar luces. La autoridad, ¿ha habido alguna respuesta de esto que vimos ahora mismo? ¿Cuál es la situación que hay ahorita mismo, Daniela? No, bueno, pues él apareció ayer, justo apareció ayer para dar una respuesta a la Comisión Interamericana, y la respuesta es sumamente lamentable de él, de la vicepresidenta, que es también canciller, del ministerio, del ministro de Defensa, que está aquí en Popayán. Vino a advertir a los campesinos que si bloquean la carretera panamericana, que no lo van a permitir, ¿no? La respuesta de todos al informe de la Comisión Interamericana es de negación total de algo que, pues cuando estamos aquí, lo estamos viendo. O sea, realmente es que lo estamos viendo. Yo les había dicho, había estado 2 días encerrada en reuniones en hotel, y yo, que soy periodista de pie, pues ya me quería ir a la calle, pero no, ya me quiero regresar al hotel, porque la verdad es que es triste. Sobre todo es muy triste. Un pueblo que es tan alegre, un pueblo que es tan noble, y que ha peleado tanto y que le costó tanto trabajo a mucha gente, pues esto de avanzar hacia ese famoso acuerdo de paz, que al final el asunto es el que pues nos ha pasado a muchos lados, ¿no? Es la historia esta de que se firma una cosa, se cumple 10%, y cuando la gente te reclama que, oye, pues firmamos 10 y cumpliste 1, y entonces, pues te echo a la policía, y a una policía que es muy brutal. O sea, yo creo que en esto de las cifras, nos decían allá en Bogotá que las organizaciones habían sido rebasadas. Bueno, ahora que lo estamos viendo acá, anoche nos contaban unas historias de Cali, que está aquí a 3 horas, que no das crédito. No sé cómo le va a ir a los que están allá en la misión. Sé que, por ejemplo, en Nariño, en Pasto, había toque de queda. También sé que tuvieron algunas complicaciones los que están en Bucaramanga, porque estamos así divididos por regiones. Y lo cierto es que uno viene aquí y dice, bueno, qué bueno que ya está calmado, se supone que ya se acabó el paro, se supone que ya venimos en la etapa de poder recopilar testimonios de lo que pasó en mayo. Porque bueno, no, si esto está pasando ahorita, no me quiero imaginar realmente. No me atrevo a imaginarme qué pasó en mayo y qué pasó en junio en este país.
y de eso que ocurrió en aquellos meses, Jessica, se supo poco para la dimensión del problema que se vive en Colombia. ¿Qué evaluación podríamos hacer? Y más bien tú podrías, quisiera pedir tu opinión sobre la forma como los medios internacionales han dado cuenta o no han dado cuenta, no han informado con suficiencia de este conflicto de dimensiones inéditas, enormes, mayúsculas que se vive en Colombia, Jessica, y qué tanto esta ausencia de mirada contribuye a que se mantenga esta situación que ahora mismo platicamos con la mirada y la visión que tiene Daniela Pastrana en el terreno. Jessica. Es que yo creo que los primeros días de ese paro nacional, estamos hablando de mayo, sin duda hubo una cobertura importante, pero desgraciadamente, como pasa con todos los conflictos tan largos, pues yo sí he visto que ha bajado muchísimo la cobertura de los medios internacionales, no quiero hablar de uno, sino en general, ¿no? Creo que también un poco el interés de la Comisión Interamericana de ir y hacer este informe de trabajo era también volver a poner los reflectores en lo que ocurre, porque sí creo que ha faltado condena internacional y una mayor actividad en medios para lograr que se haga más presión internacional para que algo ocurra. Yo sí, por ejemplo, donde está Dani, en las zonas más, pues en la provincia colombiana, se sabe todavía menos, ya ahorita Daniela nos dirá, pero es todavía más difícil saber qué es lo que está pasando, y hay medios que yo no he visto ya, por lo menos en los últimos, ¿qué será? En el último mes, si lo pudiera decir, informes de manera constante de lo que está ocurriendo, y por supuesto que eso es fundamental para que haya una respuesta a nivel internacional. Obviamente he visto medios alternativos que han seguido muy de cerca todo lo que ocurre. Qué bueno que Daniel está por allá, pero sí, eso, creo que eso los medios tendremos que hacer siempre una reflexión sobre cuánto para nosotros dura un conflicto, ¿no? Sobre cuánto nosotros podemos ponerlo en una ventana como esta. Y pasa simplemente aquí en México con Aguililla, por ejemplo, ¿no? Que hay zonas donde ocurre un problema, una bomba social, y no me refiero a bomba explosiva, sino algún problema social, y nosotros podemos cubrir lo que una semana, 2 semanas, y después se va en la agenda. Pero sin duda Colombia tiene que seguir siendo, por lo menos mientras Duque esté ahí, porque me temo que no va a modificar su punto de vista sobre que toda la gente que sale a las calles es violenta y es delincuente, pues tendremos que seguirlo diciendo, ¿no? Sí, sí, porque además este es un tema que ahora está en Colombia, pero antes estuvo en Chile, y desgraciadamente este tipo de situaciones se vinculan con gobiernos que tienen un talante, digamos, conservador, si se puede utilizar el término. No sé, Daniela, si tienes algo que agregar sobre Colombia para pasar al siguiente tema. Chile y, pues, ¿no? O sea, yo sí creo que más allá de la solidaridad que debemos tener, porque bueno, pues porque hay muchos vínculos entre Colombia y México, pues son temas que nos deben importar. Son temas que nos deben importar por lo mismo, porque estamos viendo también, bueno, esta semana, ayer o antes vimos que sacaron a Daniel Lizárraga del Salvador, ¿no? La deportación de Daniel Lizárraga del Salvador. Él se había ido contratado por el Faro pues, a dirigir el Faro allá. Y bueno, dice uno, no puedes creerlo. Pero, ¿por qué nos deben importar? Porque todo esto tiene de fondo este modelo económico. O sea, lo que hemos visto acá es justamente que se usa a las fuerzas policíacas, o sea, se entrenan militarmente y todo eso para beneficiar a las empresas. O sea, aquí el problema principal del paro, y lo dice en cualquier testimonio que nos dicen, o sea, ¿por qué se mantienen? Por el hambre. ¿Por qué se mantienen? Porque no tienen acceso a educación, porque no tienen acceso a salud, porque no tienen expectativas los jóvenes de un futuro ni de un presente siquiera, ¿no? Y el papel que han tenido las empresas privadas, de aquí, nacionales e internacionales, porque al final es ese modelo que está haciendo crisis, un modelo económico que está generando que ha generado una enorme desigualdad y que está generando estos choques que ya fueron tan fuertes en Chile, que ya fueron tan fuertes ahora en Colombia, y que pues
parte del mismo mundo global en el que estamos. O sea, es que ningún país está en estos momentos ajeno a lo que pasa en el mundo global. Y eso creo que es por lo que tenemos que poner atención a todo lo que está pasando en la región para bien y para mal. Entonces yo por eso sí creo que hay que poner los ojos, la mirada, no solo por solidaridad, sino por entender los efectos y las cosas que está provocando ya pues como la debacle de este modelo que, bueno, pues sí, se va a tardar y en los estertores y en lo que empieza a generarse otra cosa, otros modelos, otra forma de entender las relaciones políticas, pues vamos a tener estas represiones tan fuertes en muchos lugares, ¿no? Y comparado con eso, además, no comparado, sino complicado con el tema de los gobiernos relacionados, infiltrados con el narco, ¿no? O sea, que es sus brazos armados, es todo esto, que es una cosa, es una mezcla muy potente que se puede ver en un país y se puede ver en un gobierno estatal y un gobierno municipal. O sea, el modelo es el mismo, el patrón es el mismo y el esquema es el mismo. Pues sí. No, y nada más decir lo de Haití, ¿no? Que ya sabía el presidente que había un grupo de oligarcas que no estaban de acuerdo con que él estuviera ahí y que lo querían matar, y ocurrió de una manera espantosa. ¿Cómo los gobiernos, algunos gobiernos pueden ser consumidos de esa manera, por decirlo, desechos de esa manera? Yo sé que Haití está en una situación muy vulnerable, pero es otro ejemplo más de cómo dominan ciertos grupos todo. Es que es el la guerra que está. Es el común denominador, porque hablamos de las élites y que de una u otra forma se parecen las élites de Argentina, las de México, las de Honduras, las de Guatemala, las de Colombia. El interés por el dinero, por el poder, por controlar a las sociedades y a los gobiernos para su propio beneficio. Es lo que los hermana y ese es el gran riesgo que existe en América Latina y me atrevo a decir que en otras partes del mundo, aunque con otras características, por supuesto. Pero bueno, si les parece, Jessica, pasamos al siguiente tema que queremos abordar en esta conversación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer emitió un fallo donde establece que es inconstitucional el penalizar o el encarcelar o sancionar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo que sea producto de un abuso sexual, de una violación. Es algo que pues todavía ocurre en México. Desgraciadamente hay estados de la República donde pues está prohibido interrumpir un embarazo, inclusive en estas circunstancias. Y la Corte ha determinado que esto es inconstitucional, pero hace algunos agregados que me parece importante revisar, más allá de esta determinación de los ministros, Jessica, porque abre la puerta a algo que me parece pudiera ser más positivo, porque la Corte habla del respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo como una parte esencial de esta determinación. ¿Qué piensas tú de esto que sucedió ayer en la Suprema Corte, Jessica? Pues siempre estamos hablando de temas tristes, ¿no? Complicados, y afortunadamente esta resolución de la Suprema Corte yo creo que nos pone contentos, pues quiero pensar que a todos, por el bien social, por el bien de las mujeres. A mí me parece maravilloso que después de todo lo que haya ocurrido, con todas estas mujeres que tuvieron que tener a sus hijos después de una violación, en este momento de alguna manera están sintiendo que el Estado mexicano les está regresando su derecho a decidir. Aunque a mí me parece maravilloso, creo además que en el caso de las violaciones, desgraciadamente, los violadores siguen siendo parte del círculo cercano en la mayoría de los casos de las niñas, de niñas muy pequeñas, que muchas veces estas violaciones no llegan a los tribunales precisamente por eso, no llegan a los juzgados, nunca se hace una denuncia porque es un familiar, es algún conocido, porque la mamá a veces no apoya a la hija, a los papás en general, no digo solo la mamá. Y a mí me parece que esto es un precedente maravilloso que además se da resarciéndole el derecho a una niña que llegó con 23 semanas de embarazo de una violación, alguien que no podía
pues tener la conciencia en el momento de lo que le estaba ocurriendo y no quisieron practicarle un aborto. Es un gran precedente y me gustaría, si me lo permiten, leer aquí la parte del proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que más me gustó, que dice que el Estado no puede obligar a la mujer víctima de una violación a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con un embarazo, y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general. Es decir, más allá de cualquier religión, más allá de cualquier postura, una mujer no puede ofrendar, esa palabra me pareció, porque sí era una ofrenda, ¿no? De darles una obligación casi que tenían que tener las mujeres que eran violadas y que querían abortar, pues ahora ya no se va a permitir. A mí, como bien dices, estoy de acuerdo totalmente contigo, Alberto, de que es una puerta muy grande que se abre para que cada vez se avance en la intención de las mujeres de, pues, de decidir sobre nuestro cuerpo, de que seamos nosotras las que decidamos y sobre todo esto no beneficia a las mujeres que tienen acceso de alguna manera a un aborto, sino a aquellas que están en los lugares más alejados, que quizá a veces pueden tener hasta una comunidad en contra, que poco a poco se vayan haciendo cambios. Yo estoy, la verdad, muy contenta por eso. Sí, la verdad que es para resaltar esta determinación de los ministros de la Suprema Corte, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, porque la verdad uno puede pensar que es algo hasta lógico, no debería ocurrir de ninguna forma un abuso, una violación sexual, pero lo que tampoco debería ocurrir es que haya sociedades, estados, congresos que permitan que además de esto no se impida el embarazo, no se interrumpa. Es una revictimización brutal, que lo que ocurre todavía en México, y bueno, pues ahora la Suprema Corte ha dado un paso en ese sentido. Ya está por ahí Ernesto Ledesma, no sé si estás listo para que te incorpores a la conversación o esperamos a que termines de respirar, porque... Más queréis, mi querido bueno. Alberto Nájar. Muy buenos días, Daniela Pastrana. Un abrazote allá hasta Colombia, donde quiera que andes de Colombia. Y mi querida Jessica Cermeño también, muy buenos días. Pues gracias. Pues incorporándome en materia precisamente del tema que están hablando, ya que ya pasó el tema ahorita de Colombia. Otro de los datos que se dan con esta aprobación, mi querida Daniela Pastrana, es que también la Suprema Corte rompió los plazos, es decir, no existen plazos para abortar en el caso de violación, porque ves que en el caso, pues en varios estados o entidades, pues incluyendo la Ciudad de México, pues se habla hasta 2 meses. Acá en este caso, en el caso de violación, también se eliminó esta parte. ¿Cuál es tu valoración de esta resolución de la Suprema Corte? Ese es un tema muy complejo, el del tiempo del aborto. O sea, de cuándo sí, cuándo no, por muchas causas y entre otras porque efectivamente, pues mientras más avanzado está el embarazo, pues más riesgo hay también de tener complicaciones a la hora de abortar. O sea, por un tema médico, no tanto de otro tipo, aunque hay obviamente valoraciones de muchos tipos en el asunto del aborto. Yo soy cautelosa, me parece muy bueno, me parece una gran noticia, por supuesto, el que haya avances, que haya estos precedentes en la Corte, pero yo soy cautelosa porque lo que hemos visto en nuestro país constantemente es que luego nos alegramos mucho por ciertas resoluciones y la aplicación, ¿no? De ahí a la aplicación hay un largo camino todavía que pasa por muchas cosas. A mí me sorprende que hubiera estados y que hubiera lugares donde todavía esto se pusiera en duda, ¿no? La posibilidad de que una mujer tuviera el chance de abortar en una violación. Bueno, yo soy claramente, abiertamente defensora de que una mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, que todas tenemos derecho a decidir una maternidad feliz y que debemos más bien trabajar en los esquemas preventivos para que nadie tenga que
tener un aborto no deseado, digo, embarazo no deseado, ¿no? O sea, yo durante muchos años he peleado por la despenalización de todas las causas del aborto. Entonces me pareció una buena noticia, pero pues sí soy cautelosa. O sea, sí creo que es como la primera piedra, ¿no? La primerita que hay que poner de una serie de cosas para lograr finalmente que, pues lo que creo que debe ser, que todas las mujeres de México puedan decidir libremente sobre sus embarazos y tener embarazos deseados en los momentos en los que desean. Y porque al final pues son las que terminan teniendo pues la carga del cuidado para siempre, ¿no? Por los motivos que quieran. Entonces, pues las mujeres tenemos que decidir, es una decisión que nos compete a nosotras. Y ya, pues a ver cómo evoluciona y cómo baja eso y cuánto tiempo se tarda en bajar esa resolución de la Corte a los congresos locales, a asimilarse por la sociedad. Eso es creo que todavía tenemos una tarea larga ahí nosotros. Ya. Sí, porque, perdón, Ernesto, porque ahí tendría que haber modificaciones de los códigos penales que todavía tengan este delito ahí tipificado. Pues, tiene razón Daniela. Ernesto, perdón. Sí, no, sin embargo, creo que finalmente el hecho de que se despenalice, pues ahora se estarían invirtiendo los papeles más allá de lo que se vaya a tardar y todo, pues ya sería una arbitrariedad, ya no es un delito, y que por lo menos eso me parece pues un paso que si no se da pues entonces no se puede dar ningún otro más, ¿no? Por eso me parece sustantivo e importante pues esta decisión de la Suprema Corte. No sé cómo la ves ahí, Jessica. Yo concuerdo totalmente contigo, Ernesto. Y sí, bueno, la verdad es que cómo decirle a Dani que no, que sí es verdad que luego pasan, se deciden algunas cosas y luego no se implementan, pero yo sí tengo mucha esperanza en que, por ejemplo, ya no ocurran esos casos. Vamos a recordar este caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, ¿se acuerdan? Que ella a los 14 años fue violada en su casa en 1999. Ella fue violada, ella y su madre hacen el reporte a las autoridades y después de platicarlo entre ellas deciden que pues la mejor opción es un aborto y se acercan de nuevo a solicitar este permiso, se acercan al Ministerio Público, se los dan, se va a un hospital público a que le practiquen este aborto, está ahí 8 días y no se lo practican. Entonces, definitivamente hay otro caso también que recuerdo mucho en el 2010 de una niña maya indígena en la península de Yucatán que también fue violada. No recuerdo si por su padrastro o por un tío, pero era un familiar que tampoco le permitieron abortar. La niña quedó embarazada y tenía 10 años. Yo estoy segura que a este tipo de niñas es a las que se está apoyando de alguna manera, que la primera sala de la Suprema Corte fue empática con estos casos porque no pueden volver a ocurrir. Sin duda, se tendrán que hacer, como siempre, pues a otras valoraciones sobre pues hasta las cuántas semanas, quién lo tiene que hacer, si va a haber un hospital en cada estado, no lo sé, ¿no? Pero creo que es el reconocimiento de la Suprema Corte de que se han violado derechos humanos de las niñas que han incurrido en algo de manera espantosa porque las violaron, ¿no? Y yo insisto y quiero volver a hacer el comentario de que la mayor parte de las violaciones todavía a las niñas adolescentes ocurren por parte de familiares de personas cercanas. Y esto no lo tenemos registrado en las denuncias porque muchas veces la familia para hasta la denuncia. Ojalá que al menos si no quieren denunciar, por lo menos que exista esta opción, como bien dice Ernesto, de que exista la posibilidad de que ellas puedan abortar. Es simplemente ser sometido a una violación y como decía Alberto, esta doble victimización de que además si tú no quieres tener un hijo de esta violación que te recuerde toda la vida lo que ocurrió y lo puedas hacer, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, Paulina, ahora veía algunas historias de que el hijo de Paulina ya tiene 19, 20 años e incluso ella le está pidiendo al estado de Baja California apoyo para que él pueda estudiar la universidad, que él quiere ser diseñador gráfico,
y que pues ella no tiene el dinero y después de que no la dejan abortar. Entonces como que ella les dice, claro, ayúdenme con esto que ustedes pues me obligaron a tener. Es decir, a mí me parece que no hay ningún tipo de odio hacia el niño, ¿no? Hacia su hijo. Por supuesto que esos ya son procesos de la vida que uno termina asimilando, ¿no? Pero es todo un caso. Yo estoy, la verdad, muy contenta, muy contenta. Oye, sí, pero bueno, ¿puedo decir una cosita? No es que ya no sé ni... Claro, claro, claro. Adelante. No sé, ahorita que te estaba oyendo, Jessica, estaba acordando, Najar Beto debe recordar también una historia que publicamos hace años en Maciosare, que era de Lucila, una niña que también fue violada por su papá, y ella tenía igual como 10 años, no me acuerdo, 12 años, pero tenía un problema de retraso mental en Sinaloa. Y el asunto ahí era ese, o sea, la ley en Sinaloa sí permitía el aborto, pero todo se pasaba en la bolita. O sea, los médicos decían, no, pues hasta que el juez me diga. Y el juez decía, no, pues es que el que debe decir es el DIF, o no me acuerdo cómo, pero cada una instancia que yo fui entrevistando me decían, es que le toca a alguien más decirme que lo haga, porque nadie quería hacerlo. Y al final, lo que ocurrió en ese caso, que iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo, y entonces a ella finalmente se la tuvieron que llevar a otro estado para que pudiera, porque ya era tanta la presión pública y que ya nadie quería ser el médico, o sea, porque todo ya estaba la atención ahí, ya nadie quería ser como el que dijera, yo lo hago. Pero ahí era aparte un riesgo de vida para la niña, ¿no? Porque era muy chiquita. Y a eso es a lo que yo me refiero con que es la primera parte que nos toca mucho trabajo porque, pues, digamos que ya está la resolución de la Corte. Ya alguien puede ganar un amparo si no le permiten ejercer ese derecho. Pero primero tienes que tener acceso a los abogados y luego esperar a que se resuelva el amparo. Y luego, pues ya para eso ya tu hijo está en la universidad, o en el caso de Paulina, ¿no? O sea, esos procesos para hacer efectiva esa resolución de la Corte pueden llevarse mucho tiempo. Entonces, todavía nos falta mucho. Y sí, yo también me alegra, pero quiero verlo así, ¿no? O sea, como la primera piedra, que hay que poner todavía de un camino largo. Me alegra que la Corte sea empática en este sentido, ojalá que sea así empática en todas las otras cosas que tiene todavía ahí atoradas, con muchos temas, pero es eso, ¿no? Es todavía un tema de hacer efectivo eso, de mucho acceso. Sí, y bueno, en este caso, Jessica, Daniela, Alberto, pues me parece el caso importante porque esta resolución sí genera jurisprudencia. Y eso, pues, es también otro dato que me parece duro e importante porque obliga también a todas las entidades federativas. Es decir, uno de los problemas que ha habido es que si el aborto es legal en México, en el caso de violación, son las entidades federativas, no todas, pero varias, que han puesto estos límites de plazo del tiempo. Me recuerdo también de este caso de esta chica, esta jovencita de 17 años con parálisis cerebral que fue violada, también, no me recuerdo por quién, y como tenía más de 90 días de embarazo, no se le permitió el aborto. En fin, creo que es pues creo que hay coincidencias, a todos nos alegra, pero sabemos que va un proceso que habrá que estar lidiando pues con los gobiernos locales y que se pueda aplicar la ley y que el gobierno se aplique, que imponga precisamente pues esta resolución ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero este dato de la jurisprudencia también es relevante, Jessica. No, sin duda. A mí me parece muy, muy relevante y como bien dicen, pues habrá que hacer el marcaje personal y ver qué pasa en cada caso, ¿no? Y falta también ver qué hacen los grupos conservadores, sí, conservadores en todo el sentido de la palabra, ¿no? Que no están dispuestos a ceder ni siquiera por una resolución de ningún tribunal, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cómo lo toman y qué deciden y que cómo contrarrestan esta decisión, porque sin duda que sobre todo en algunos estados más
pues sí, conservadores van a tener una respuesta, a ver qué pasa, pero aquí estaremos para ver. Que creen que su reino no es de este mundo. Están ahí en esa dinámica. Oigan, pues no sé si les parece, me gustaría meter un tema ahorita que tenemos un poquito de tiempo y que tiene que ver con esta parte que hablaba yo hoy en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto de este planteamiento, Daniela, Jessica, Alberto, que hacía ayer Carla Quintana y el subsecretario Encinas, de que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no le quería dar, se negaba a darle cuál era el documento, la argumentación, pues para declarar la inconstitucionalidad de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Y este planteamiento que hacen Encinas y Carla Quintana de estas atribuciones que le están pidiendo al presidente de la República y que pues tengo la impresión que el presidente pues nada más como que chifla para un lado, pero no le veo el empuje o la gana de modificar esto que le están planteando. ¿Cuál es tu valoración ahí, Daniela? Pues ahora sí me agarraste en curva porque mira, ni logré ver la mañanera, he visto pedacitos esta semana, así he visto algunos pedacitos, pero hoy empezamos muy temprano con esto de los testimonios, entonces no la alcancé a ver, ni tampoco ayer lo de Carla Quintana, más bien quisiera escuchar lo que ustedes piensan. Órale. Lo que ustedes piensan para informarme un poquito bien. Pues Jessica. Pues es que yo creo que esto tú se lo dijiste directamente al presidente de la República hace unas semanas más, cuando él aseguraba que estaban de acuerdo. Es que, como tú bien dices, Ernesto, la manera en la que presentaba, como si fuera ya un hecho probado de que su gobierno estaba de acuerdo con todos los cambios a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y que le dijiste, pero no, y pues, a fin de cuentas, el tiempo te ha dado totalmente la razón y los argumentos, mi querido Ernesto, es algo para los que hemos cubierto ya tantos años lo que está ocurriendo con las familias de los desaparecidos y con los organismos de búsqueda. Nos dijeron por todos lados, ¿no? Que no estaban de acuerdo, nos explicaban por qué veían como un retroceso que la Fiscalía no estuviera ya involucrada en la búsqueda de personas, que ni siquiera estuviera en la capacitación, por ejemplo, es decir, que se deslindara de todo eso. Pues ahora lo que ha ocurrido con Encinas y con la comisión de búsqueda, la manera en la que lo han presentado, deja claro que hay dos posturas dentro del gobierno mexicano. La postura por parte de los más cercanos a los defensores de derechos humanos, que están más en el campo, que se dan cuenta de toda la problemática que hay en este país para el terrible fenómeno de las desapariciones, que además siguen creciendo. Leía notas de cómo llevan más de 21,000 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una dinámica que comenzó básicamente desde los 90s y que no ha parado en este país, no se ven visos de cómo terminan, y que pues ahora básicamente hasta entre ellos se estén pues peleando, y yo estoy de acuerdo contigo, mi querido Ernesto, que yo veo muy claro al presidente de la República diciendo que es lo mejor estos cambios a la ley. Habrá que ver qué tanto logran dar la batalla hacia adentro del gobierno, los que están a favor de que siga la Fiscalía participando. Yo sí tengo la terrible impresión de que la Fiscalía más bien lo que buscan es alejarse de todo lo que les cause conflicto, ¿no? Y en el momento en que, por ejemplo, les pidan ayuda, como en el caso del general Cienfuegos, lo harán, pero mientras tanto, pues yo no veo al fiscal Gertz con la disposición para esta disposición humanista que sí ha mostrado otras partes del gobierno de López Obrador. Yo no sé qué opinen ustedes, y me temo que en este tema, por lo menos por lo que se ha visto, creo que sí el presidente de la República está más del lado de la Fiscalía que de los defensores de derechos humanos. Oigan, pero cuéntenme el chisme, ¿qué fue lo que dijo, qué fue lo que pasó ayer con Carla Quintana y con la Comisión de Derechos Humanos? Alberto, ¿quieres comentarlo? Le comento.
No, adelante, adelante, pues Sí, ahora sí ok. que el autor intelectual de esto eres tú, así es que Cuéntenme, adelante. porque esa parte Ayer- me la El agitador No. ahí. estoy de lo que necesitamos. Ni me Digan. digas que ya me están otra vez ahí en la linchadera, está tremenda. Oye, Daniela, bueno, es que ayer fue la conferencia de prensa, el informe que da Encinas y Carla Quintana. Nada más que había varias particularidades, ya no fue en la mañanera, sino que fue en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Ah. Ese es un dato, ¿no? El otro punto es que en esa conferencia yo le pregunté a Carla Quintana y a Encinas y les pedí que me respondieran ambos sobre esa misma pregunta, es qué opinaban de la controversia constitucional que había metido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que el presidente se negó a que su consejero jurídico, primero, vetara la ley y segundo, no quisiera meter la controversia para que no se aprobara la ley orgánica de la Fiscalía, que todos los colectivos, literalmente todos los colectivos de madres lo protestaron, todas las comisiones estatales de búsqueda la protestaron, la Comisión Nacional de Búsqueda y el subsecretario Encinas, incluyendo la secretaria de Gobernación. Bueno, pues yo, como nadie quiso y solo aceptó a regañadientes la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues les pregunto cuál era su opinión de la redacción de esa controversia, porque pues yo nada más leía lo que estaba en el comunicado y no pues la sustancia, la argumentación. Y pues con la sorpresa para todos, pues que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se la había querido dar al subsecretario Encinas ni a Carla Quintana. ¿Cómo No, crees? no se la había querido dar. Y lo, ¿cómo? ¿Pero la han solicitado? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues no la entregan. ¿Por qué? Sí, lo dijeron claramente. Pues, así claramente, Barbaridad. pues no sabemos por qué. Pues hoy lo planteé en la mañanera y inmediatamente la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, no, ahí está, y ya la hizo pública. O sea, Jesús Ramírez en ese momento me la envió al celular, y ya, que ya la hacían pública, porque nosotros lo que les pedíamos era, uno, pues ¿por qué no se la entregan a la Comisión Nacional de Búsqueda y al subsecretario Encinas? ¿Y por qué no la hacen pública además? ¿No? Ese fue el tema, y pues el presidente pues dijo, bueno, pues yo respetuosamente, pues sí, si no hay un impedimento legal, pues sí creo que debería de entregarla, pues, o de hacerla pública, y así lo hicieron. Ese fue por el lado de lo que toca esa controversia, porque decían Carla Quintana y el subsecretario Encinas, pues es que ni siquiera podemos opinar, porque no la tenemos. De lo que alcanzamos a leer en el comunicado, pues nada más con eso que alcanzamos a leer, pues no estamos de acuerdo con la redacción. Y pues menos estamos de acuerdo que no nos la entreguen. Pues ese era el dato. Y el otro, pues los dichos, porque le pregunté al subsecretario Encinas y a Carla Quintana, ¿qué tendría que suceder para que ellos pudieran mejorar su trabajo en materia de búsqueda, investigación e identificación? ¿Qué tendría que suceder para que ellos pudieran operar mejor? Entonces, pues ya habló el subsecretario Encinas de unas reformas que tendría que hacer, el que se les dieran facultades a la Comisión Nacional de Búsqueda empujar para que haya peritos forenses especializados. Dice, ya los tenemos en México, hay varios especializados y hay de otros lugares, nada más hace falta que pues se den facultades para eso, pues, y no se ha dado. Eso fue. Pues, ¿sabes? A mí me parece, es muy curioso, porque cuando todo el gobierno funciona en bloque, no nos gusta, porque
pues porque justamente nadie es capaz de cuestionar al jefe y bla, 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 etcétera, ¿no? No hay independencia del fiscal, etcétera. Pero cuando hay estas cosas también nos asusta porque entonces están peleados, están confrontados, hay diferencias dentro del gabinete, dentro del equipo y no caminan juntos. Y eso lo he pensado varias veces. Me parece sano que se estén dirimiendo como públicamente estas cosas así, estas diferencias entre el área más cercana a derechos humanos con el fiscal, porque qué bueno que tengan esas diferencias, la verdad, de todos los que estamos trabajando, hemos trabajado cerca de familiares de víctimas, estaremos de acuerdo con el subsecretario Encinas, sin duda, y qué bueno que puedan decirlo, y ojalá que se pueda impulsar, y ojalá que, como si dice el presidente, que pues lo que diga el pueblo, y entonces haya una mayoría de gente que también piense así, pues entonces también se presione, ¿no? O sea, a mí de pronto no me parece tan malo que estas cosas se definan públicamente, o que no se definan, que se diriman públicamente, que podamos enterarnos, pues, de que pues, la Comisión de Derechos Humanos no quiere soltar esta información, porque como que va ubicando a cada uno como la posición que tiene, ¿no? Y me parece sano para la vida pública, para en términos de transparencia casi, de información, que podamos tener ubicado quién es quién dentro del gabinete y no como en ese bloque. Ahora, dicho eso, pues sí hay que presionar más para que ¿no? tenga más fuerzas. Es que es una cosa terrible esto de que las fiscalías de por sí trabajan con tan poquitos, o sea, hay tan poquitos peritos, hay tan poquitas personas que puedan especializarse en la búsqueda de personas para que luego la fiscalía no esté. Bueno, pero eso ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? O sea, eso yo creo que ahí hay coincidencia en que es un error y que hay que seguir impulsando, y qué bueno que desde el gobierno también lo estén haciendo y que también exhiban a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando no está haciendo bien las cosas. Pues es que ahí también, es lo que me llama la... Perdón, Jessica, adelante. No, y nada más iba a decir que qué necesidad había de que públicamente se le pidiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hiciera público este documento, pues si la Comisión Nacional tiene entre sus preceptos fundamentales la transparencia, es una de sus herramientas básicas para cumplir con su trabajo. Perdón, Jessica, ahora sí. No, yo la verdad es que creo que si el presidente de la República tuviera interés en que la ley orgánica de la Fiscalía fuera en otro sentido, como bien preguntó Ernesto, ya lo habría dicho su asesor jurídico, ¿no? Ya lo hubiera presentado de otra manera. A mí me parece que este rollo de que lo presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos es nada más como para que, como una fachada, como para decir, sí hicimos algo, ¿no? Sí. Es mi gran percepción, y creo que es una pena por todo lo que ha sufrido este país con la cuestión de desaparecidos, y nada más hay que ver lo que está ocurriendo en el corredor de Monterrey hacia arriba, ¿no? Hacia Nuevo Laredo, que es el último gran escándalo, que cuánto se han tardado para las autoridades locales. Yo no digo precisamente las autoridades federales, por supuesto, porque la comisión de búsqueda ya está ahí, pero también las autoridades locales, que no hacen absolutamente un esfuerzo por lo menos ir a buscar a la gente, y se tardan semanas, meses, ¿no? Entonces a mí sí me parece espantoso que desde la presidencia de la República acepten estos cambios en la fiscalía, y pues sí, al final no sé si la historia se lo cobrará de alguna manera al gobierno federal, no lo sé, porque creo que mucha parte de su apoyo era de la gente que buscaba más que se hiciera diferente desde ese lado, ¿no? Pero oye, como dice Dani, ya lo hemos dicho, entonces a ver qué pasa. A mí, en realidad, a mí sí me parece algo fuertísimo, es que los días más tristes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el pasado 20 de mayo, cuando Andrés Manuel entregó a la Secretaría de Gobernación, ordenó a la Secretaría de Gobernación que se publicara esa ley orgánica, no respetando los acuerdos con los colectivos, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con el subsecretario Encinas, con las comisiones estatales, porque quienes hemos estado trabajando en este tema sabemos lo que eso implica, pues, ¿no? Y cuando uno
recoge esa desesperación de las madres, ¿no? De lo que tienen que estar lidiando. Y hoy lo que le planteaba Daniela al presidente es, denles facultades. Si ya les quitó la Fiscalía General de la República, si ya les quitó hasta eso, denles facultades, la que le están pidiendo aquí. Le puse el audio de lo que decía Carla Quintana, de lo que decía el subsecretario Encinas, ¿no? Sí, a mí sí me parece fuertísimo, a mí sí me parece, ese es uno de los puntos que más he disentido con el presidente, así como le puedo reconocer muchísimo de lo que ha hecho, incluyendo el último tema de hoy en la mañanera, con respecto de la compañía de gas estatizada, y que eso pueda permitir regular precios y competirles allá a los privados para que no se estén pasando. Hay mil cosas que celebrarle al presidente, pero esta es una de las que de veras hay que cantársela y recordársela, porque es un agravio tremendo para pues todas las madres y padres que andan buscando a sus hijos. Pues ese es mi punto de vista. Pues sí, sí, la verdad es que corresponde mucho a la formación política y el tiempo en el cual el presidente López Obrador empezó a crecer y a avanzar y a entender a México, y que corresponde muchísimo con la visión que tiene el fiscal Gertz Manero, que está formado en la viejísima escuela del abogado, del fiscal, de la autoridad como un ente inapelable, y donde la última palabra la tienen ellos. Así se formaron y así quieren regresar, al menos en el tema de la Fiscalía General de la República, porque sí está convencido. Yo sí creo que Gertz Manero y el presidente, de alguna otra forma, por la confianza que le tiene, o a lo mejor también lo cree, sí está convencido que cualquier intento de una supervisión ciudadana atenta contra lo que dice el papelito. Es inclusive incumplir una disposición que está ya en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla básicamente de poner al individuo como el centro del derecho, es decir, la justicia primero, y el papelito y lo que digan las leyes y los códigos son herramientas para llegar a eso fundamental, que es el respeto a los derechos humanos, es decir, el individuo primero. Y eso no lo entienden personajes como Gertz Manero, formados en esa vieja escuela, Jessica, Daniela y Ernesto. Por eso esa decisión de regresar a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría General de la República de los años 70, y si pudiera, Gertz Manero, me atrevo a decir, a la de 1968. Pero bueno, eso Pues sí, es pero la a percepción. nosotros nos toca, Beto, nos toca seguir insistiendo en el tema, porque primero porque fue un compromiso del presidente. Yo he estado ahí cuando los ha hecho, tanto en Tlatelolco como en Palacio Nacional, el tema de los desaparecidos. La última vez justo que le pregunté sobre el tema y que dijo que él iba a hacer todo lo posible por ayudar a las familias a encontrar a sus desaparecidos, que él se iba a meter más y que él se iba a involucrar más y que él iba a estar más pendiente, porque es uno de sus compromisos. Entonces hay que recordarlo siempre, todo el tiempo. Y dos, porque aunque no fuera uno de sus compromisos, pues sí es uno de nosotros, ¿no? O sea, el tema es la gente, para una persona que no encuentra un ser querido, para una persona que no encuentra un ser querido, pues imagínense que cada día es una tortura, cada día. Entonces, para nosotros puede ser que un año, bueno, tuvimos problemas este año, la libramos, llevamos bien, lo llevamos mal, pero para el que no encuentra un desaparecido, cada día de ese año es una tortura. Y eso va abriendo una grieta enorme en este país que a todos nos debe importar. Entonces, pues a nosotros nos toca seguirle insistiendo. Y hay que recordar, perdón, la cifra, casi 90,000 personas desaparecidas en este país. O sea, no es menor, y es algo que duele mucho, y quien ha estado cercano de un familiar lo entiende, porque es una condena la que tiene México con eso, y ver al presidente de la República en esta posición, creo que a muchos sí nos parte un poco el corazón, creo, por los que hemos estado ahí. Perdón. Así es. No, para nada, por favor, Jessica. No, gracias por la franqueza, Jessica. Sí, creo que es que cuando
cuando uno está en estas cosas y los cuatro que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando, no sé, se me vienen desde una escena que puede parecer tan simple, pero que te puede decir tantas cosas, es ver a una de las señoras que llega a un MP, que las acompaña, son varias, y le dicen que pues tiene que hacer un papeleo, y la señora pues tiene que, estoy hablando de Ciudad Miguel Alemán, y tiene que trasladarse hasta un lugar que está como a 30 cuadras, y no tiene dinero para el colectivo de ida, pero no tiene dinero para el colectivo de regreso, ¿no? Es nada más, pongo así un ejemplo, no de los crudos, pero es como un resquicio, una ventanita a todo lo que hay detrás, y que pues mucha gente no sabe, pues, ¿no? No solo es la pérdida, es el periplo de un montón de cosas, incluyendo estas, ¿no? Que por eso a uno pues le generan pues indignación, ¿no? En situaciones de esta naturaleza. En fin, pues creo que ya nos pasamos unos minutos, y seguimos con la siguiente mesa, que además ahí viene Yasnaya, ahí viene Yasnaya, y viene Laura Morales de Ayutla, de San Pedro y San Pablo Ayutla, que pues da la resolución ya que hubo, y que se dio la orden al gobernador Murat para que reconecte San Pedro y San Pablo Ayutla al manantial, después de más de 4 años de tener a este poblado sin agua. Así que, pues, una entrevista muy interesante que vamos a tener con ellas. Ojalá tengan chance de acompañarnos. Bueno, Daniela, sé que tú estás ahí en 1000 reuniones, no sé, pero ojalá y tengan chance. Gracias, Daniela Pastrana, gracias, Jessica Cermeño. Les mandamos un fraterno abrazo a las dos. Gracias, cuídense mucho. Un abrazote, pues sí, yo voy a estar ahora, vamos a ir a ver qué pasó con los heridos y eso, pero pues buenísimo lo de Ayutla, ¿eh? Una gran noticia 4 años después, eso no debería ser, pero bueno, de las cosas buenas que hay que celebrar. Y todo mi reconocimiento, Ernesto, porque has logrado meter temas en la agenda que los medios, ahora sí que hablando de medios convencionales, han olvidado, y lo has logrado. Entonces yo, con todo mi respeto, ¿no? Igual. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Cuídense, les mandamos un abrazo, gracias a ambos.